Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos dispuestos a crearnos los bosquecitos en el mundo, los biomas y sus cositas y hacerlos crecer. Porque hablamos de Evergreen. Evergreen, un juego de Hjalmar Hatch que en español tenéis publicado por Asmodee. ¡Olé! Esto es un juego para 8 años en adelante, partidas de 45 a 60 minutos y de 1 a 4 jugadores. Y aquí tenemos pues un nuevo juego del Hjalmar Hatch, que ya nos está sonando mucho este tío, que es el tío del fotosíntesis, del Tiny Turbocast, del Soundbox, y pues ahora viene con el Evergreen. Me había escuchado que este juego se parece mucho al fotosíntesis, que es del mismo autor. Fotosíntesis es uno de mis juegos favoritísimos. Se parece, tampoco tanto. Se parece un poquito, porque un poquito se parece, pero tampoco tanto. Te voy a enseñar cómo se juega, lo más que me ha parecido Evergreen. ¡Empezamos! Pues venga, al lío. Te coges aquí tu tablerito de tu mundo, ¿vale? Es un tablero precioso a doble capa para que tú muevas cosas y no se muevan. Tienes aquí una ristra de puntitos que puedes ganar, unas cositas de aquí que después te cuento, pero date cuenta que tenemos ahí una especie de tracks que podremos ir avanzando y que tienen simbolitos, ¿vale? Vamos dando cuenta de los detalles. Esto por si te vas a 50 puntos, pues 50, 100, 150, bla, 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 bla. Y luego tenemos aquí en el mundo pues 6 biomas que ves que tienen espacio. Son daltónico friendly. Tienen todos un simbolito cada color, ¿vale? Y luego tenemos aquí un resumen de las acciones que puedes hacer y cositas varias. Esto es la caja de juego y te sirve como bandeja de recursos. Así que esto es una maravilla y la voy a dejar por aquí para que seamos conscientes de lo bien pensado que está esto. Y a ver si más gente lo hace. Y como te digo, cada cual se coge su tablero, o sea, esto es individual, no es un tablero común en el que vamos a ir plantando cosas. El objetivo del juego son punticos, así que vamos a jugar un año entero, que son 4 estaciones, y en cada estación pues vamos a jugar X turnos, en la primera estación 5, en la siguiente 4, 3 y 2, y después pues una puntuación final y a tomar por culo. Como tú aquí vas a plantar cosas, tú dices, ¿qué cosas voy a plantar? No sé. Pues mira, vas a plantar brotes. Los brotes pueden crecer a árboles pequeños y los árboles pequeños pueden crecer a árboles grandes, ¿vale? Aquí tenemos los brotes pueden crecer a árboles pequeños, los árboles pequeños pueden crecer a árboles grandes. Y básicamente esas son las cosas que va a hacer, plantar cosas y hacer crecer cosas. Okay. Aparte tenemos unos arbustos que pues ahora después verás para qué sirven, no cuentan como árboles, no hacen sombra. Y unos lagos, pues ya está, lo azul siempre es agua. Perdón que te salpique. Y luego tenemos unos cilindros aquí moradillos. Te he dicho que tenemos un montón de tracks y pues habrá que marcar en qué parte estamos. Empezamos siempre en la parte verde. Y esto lo marca poniendo un cilindro en cada uno de los puntitos verdes. Tal que así, ya te he quitado la bandejita de recursos, chicos, ya somos conscientes de que eso existe. Te coges el sol, que evidentemente como vamos a jugar un año, pues va a dar la vuelta al mundo. Y empezamos por aquí. Sé consciente ya desde ahora que el sol alumbra para acá. Se ligue un jugador inicial último que tomó el sol. Y se le da el marcador al jugador inicial. Y luego tú has visto antes en la bandejita que teníamos cartas. Tú te has dado cuenta de eso, ¿verdad? Dice, qué bien, que va a haber un triqui en este vídeo. En estas cartas tenemos pues un bioma, que tenés aquí el simbolito que nos dice dónde vamos a poder hacer la acción. Pues si cojo esta carta voy a poder hacerlo aquí. Si cojo esta carta que es de trigo lo voy a poder hacer aquí. Tú sabes, ¿no? Los colorines, pero que no te preocupes con los colorines, que tenemos también simbolichi, ¿vale? Y luego tenemos aquí unos símbolos que pueden ser de fertilidad o de muerte matado, ¿vale? Pues eso, y puedes ver pues más o menos. Y aparte tenemos aquí otro simbolito. Las cartas parece que no, tú la ves así y dices, uy, una cosa azul, y después te pones a mirarle, tiene un montón de cosas, que si eso, que si eso, que si eso, ¿vale? Y estos simbolitos, ¿a qué te recuerdan? A los mismos simbolitos que hemos visto aquí en los tracks. Bueno, el jugador inicial empieza con 0 puntos, el siguiente con 1, el siguiente con 2, el siguiente con 3, si es que los hay. Cogemos todas las cartas, barajamos muy bien, que lo estabas deseando, triqui. Y te pones a sacar cartas como si no hubieran mañana, hasta que los simbolitos de fertilidad suben 5 o más. Es decir, aquí tenemos pues uno de muerte matado, fertilidad llevo 1, ¿vale? Pues sigue sacando cartas hasta que de fertilidad tenga por lo menos 5. Este de muerte matado no cuenta, otra de fertilidad llevo 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vale, te queda con lo de fertilidad, los demás los desechas. También hay unas cartas, estas de aquí, que no tienen ningún símbolo, que son como comodines, ¿vale? Luego lo vemos.
Pero bueno, y con las cartas que te has quedado estas, pues las vamos a poner en una reserva común que se llama la zona de la fertilidad. Y las vas a ir agrupando por colores, ¿vale? De tal forma que tenemos, pues de momento, esas y estas. Muy bien. Esto es común, ¿vale? Esto no es mío. Pasa que yo, pues te tengo que dejar aquí espacio para las cositas, porque después aquí arriba vamos a hacer otra cosa. Y aquí vamos a ir acumulando pues las cartas que nos vayan saliendo para la fertilidad. Las otras cartas que nos han salido, que no eran de fertilidad, se han metido aquí. Volvemos a barajar otra vez triqui no sé cuánto, tal. Y ahora, entonces, ya empezamos, ¿vale? Ya empezamos. Entonces, en cada turno tú lo que tienes que hacer es sacar tantas cartas como el número de jugador a jugadora más 1. Vamos a suponer una partida a 4. Por ejemplo, pues sacaría 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Aquí tenemos el mazo de robo y por aquí pondríamos los descartes. Y empezando por el jugador inicial, pues vas a escoger una de las cartas y eso determina dónde vas a poder hacer tu acción. Entonces, ponte tú que yo cojo, por ejemplo, pues esta. Venga, esa no me gusta. Esta. Voy a coger esta de aquí, ¿vale? La amarilla. Muy bien, cuando yo, que soy el jugador inicial, he cogido la amarilla, pongo la ficha de jugador inicial en la carta que hay más cerquita del mazo. De tal forma que cuando otra persona coja esta carta, si es que la coge, va a convertirse en el jugador inicial. Si nadie la coge, porque hemos puesto tantas cartas como jugadores más 1, pues yo vuelvo a ser el jugador inicial. Okay. Pero bueno, pues yo cojo esta carta, otra persona coge esta, otra persona coge esta y otra persona dice, pues yo cojo esta y me convierto en jugador inicial. Tal. La carta que ha sobrado la añadimos aquí a la zona de fertilidad. Entonces esto pues vendría para acá. Y como te he dicho, hay dos tipos de cartas: las que tienen iconos de fertilidad y las que tienen icono de muerte. Si es un icono de fertilidad, pues tope guay. Pero si fuese una con un icono de muerte en lugar de esto, pues también viene aquí, pero invalida la última carta que había. Se le tiene que dar la vuelta, ¿vale? Y esto es importante porque al final vamos a ver que hay una parte de multiplicar, que vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¡Estupendo! Si fuese de las que te he enseñado antes, que son comodines, que no tienen ningún icono, pues se pasaría a la pila de descartes, ¿vale? De momento, pues no es el caso. Y ahora tienes que hacer tu acción con la carta que has elegido. Es decir, esta carta me determina dónde puedo hacer mi acción, que evidentemente pues es en este color, ¿vale? Si no sabes los colores o no puedes distinguir el icono, ¿vale? Y ahora hay 4 acciones disponibles que yo puedo hacer, que además las tenemos aquí. Y como tengo muchos tableros, pues cojo otro y te las enseño. Entonces yo puedo o bien plantar 3 brotes en la zona que he elegido, o sea, en este color, en esta zona, o bien plantar 3 brotes, o hacer 2 crecimientos, o plantar un brote y hacer un crecimiento, o hacer o solo un brote o solo un crecimiento, pero donde me dé la gana. Ejemplo práctico, elijo plantar 3 brotes y pongo un brote aquí, un brote aquí y un brote aquí, por ejemplo. Okay. Si yo ya tuviese esto de un turno anterior, podría hacer la acción de hacer 2 crecimientos. Entonces sería cambiar 2 brotes, por ejemplo, por un arbolito pequeño. Ese brote y ese. Esto de aquí, así. O si esto ya estuviese así de un turno anterior, podría hacer 2 crecimientos y decidir cambiar un brote por un árbol pequeño y un árbol pequeño por un árbol grande. Que además tienen que ser árboles diferentes. No puedo hacer la misma acción 2 veces el mismo. O sea, un brote por un árbol pequeño y ese mismo árbol pequeño para pasarlo a un árbol grande. No. No, jijiji, jajaja, no. Yo espero que tú te des cuenta, porque los colorines pues son pues verde clarito y verde oscuro. Sí que es verdad que de frente se distingue muy bien. Y total, que con esto pues vamos a ir teniendo cositas, ¿vale? Otra acción que puedo hacer diferente, como te he dicho, o bien plantar 3 brotes, o bien hacer 2 crecimientos, o bien hacer plantar un brote y un crecimiento, que podría ser, por ejemplo, plantar un brote aquí y crecer este árbol pequeño a este árbol grande, o bien hacer solo una cosa, pero donde me dé la gana, sin importar el color de la carta que he elegido, o bien plantar un brote, o bien hacer un crecimiento en cualquier parte del mapa. Importante tener en cuenta, hay espacios que tienen unas grietas. Aquí no se puede plantar nada, ni crece nada, aquí tampoco, eso es importante y aquí tampoco, ¿vale? Eso es importante, en principio a ti no te importa, pero luego a la hora de las sombras y todo esto que después te explicaré tiene importancia. Y como te dije, las cartas, además de tal que cual, tienen aquí otra cosica. Y esto quiere decir que puedo aumentar mi track de esto y hacer la acción correspondiente. Los tracks son esto que tenemos aquí. Vale, pues esta carta me hace que aumente el track este de aquí, ¿vale? Los tracks que tenemos son pues bastante lógicos, ¿vale? Este de aquí, este tracks me dice plantar brotes.
hacer crecer árboles medianos, hacer crecer árboles grandes. Después tenemos aquí que sí, florecer, poner ríos y poner arbustos, ¿vale? Y todo esto tiene como una potencia, ¿vale? Empezamos con lo básico, que es potencia 0, pero conforme va aumentando, pues aquí pongo ya, si hago esto de aquí, tendría potencia 1 para hacer crecer un árbol mediano. Si esto, por ejemplo, va aumentando aquí, si hago esto de aquí, por acción de una carta que tenga este icono, plantaré 3 brotes, ¿vale? Si tengo esto por aquí, si hago esta acción por acción de una carta de hacer crecer un árbol a grande, lo haré una vez, ¿vale? Quiere decir con esto que como esta carta es la del árbol mediano, puedo aumentar el track del árbol mediano y ahora hago crecer tantos arbustos a árbol mediano como me diga el poder que tengo en este momento, en este caso 1. Y esto lo puedo hacer donde quiera, en toda parte del mapa, da igual el color de la carta que elegí. de la alegría. Y además lo puedo hacer antes o después de la acción propia de la carta de lo de crecer esto de aquí, ¿vale? O sea que yo en este caso pues tengo para plantar un árbol y lo puedo hacer, por ejemplo, aquí, cambiar este brote por un árbol mediano. Mediano, pequeño, que es que me estoy confundiendo con el fotosíntesis, que había pequeño, mediano y grande, aquí hay chico y grande, ya está. Respira hondo y no te exijas tanto. Se acaba la ronda, sacamos una ronda nueva, ¿vale? Pues otra vez, como somos 4, sacamos 5 cartas. Y ahora, el que se llevó la ficha de jugador inicial, elige primero. Ponte tú que se lleva esta. Y pone lo de jugador inicial aquí para que si alguien se la quiere llevar. Y seguimos en sentido horario a partir de jugador o jugador inicial. Otra persona se lleva esta. Yo me llevo esto, ya sea el jugador inicial. Otro se lleva esto. Y esta, que es la que sobra, se añade aquí a la parte de los biomas. Como este color no lo teníamos, pues lo añadimos como un color nuevo. Por aquí. Se van acumulando los 6 biomas que tenemos. Okay. Y ahora yo que tengo esta carta, pues en este tipo de terreno, que es este de aquí, la montaña, puedo hacer o plantar 3 brotes, o hacer crecer 2, o sea, hacer 2 crecimientos, que de momento no podría, o un brote y un crecimiento, o un brote o un crecimiento donde me dé la gana. Y aparte tengo la acción de la carta, que en este caso es hacer crecer el track de arbustos y poner tantos arbustos como me permita el track. Y aumento el track de arbustos y ahora puedo plantar un arbusto, ¿vale? En la parte del mapa que me dé la gana. Cojo un arbusto y lo pongo, por ejemplo, aquí. Lo de los lagos. Pues cojo y aumento mi track de los lagos. Y ahora puedo poner tantos lagos como me indique esto. En este caso es 1, ¿vale? Pero conforme vayamos aumentando, con una misma acción puedes poner X lagos o X cosas. Y ahora pues yo cojo un lago, lo pongo donde me dé la gana del tablero y aplico el efecto de los lagos. Y el efecto de los lagos es que inmediatamente puedo hacer crecer 2 de las cosas que tiene adyacentes ortogonalmente. En este caso, al poner un lago aquí, podría cambiar estos 2 brotes por 2 árboles pequeños. O si lo hubiese puesto, por ejemplo, aquí, podría cambiar estos 2 árboles pequeños por 2 árboles grandes. Y el último que me queda es el track del florecimiento, que es este de aquí, ¿vale? Que si cojo esta carta, hago la acción, tal. Después el track que aumento es este de aquí de florecer. Y esto lo que me da son puntos inmediatos, ¿vale? Al aumentarlo, me llevo inmediatamente un punto. La siguiente vez 2, la siguiente vez 4 y a partir de ahí ya siempre 4. Y ya está. Pues esos son todos los tracks. Entonces, con esto vas a ir poniendo aquí que si brotes, que si árbol pequeño, que si cosa, que si cual. Cuando pasen los 5 primeros turnos, cambiamos de estación. Y antes de cambiar de estación, vamos a recibir puntos por la luz del sol. Entonces, te imaginas como que los rayos vienen del sol para acá. Y los árboles proyectan sombras, ¿vale? La sombra es tan alta como, pues, dependiendo del árbol. Un árbol pequeño proyecta una sombra de 1, un árbol grande una sombra de 2. Y un árbol pequeño no puede tapar un árbol grande. Ejemplo, vamos a poner unas cositas más para que tú lo veas, para que lo disfrutes, para que te enamores. Empezamos. Este árbol pequeño recibe luz, ¿vale? No tiene nada delante que le haga sombra. Como es pequeño me da un punto. El siguiente, este grande, recibe 2 puntos de luz porque no tiene nada que le haga sombra. Tampoco hace sombra a nada de detrás porque no tiene árboles detrás. Pues ese me da 2 puntos. Siguiente columna. Tenemos aquí uno pequeño que recibe luz directamente, por lo tanto me da 1 punto. Proyecta 1 de sombra. Para árboles iguales o más pequeños, evidentemente. Un árbol que es más grande, este no le afecta. Así que el de detrás, que es de los grandes, también recibe luz, porque es más alto que el otro, ¿vale? Así que este recibe 2 de luz porque es grande. 1 y 2.
pero proyecta 2 de sombra. Y entonces a 2 espacios tenemos otro que también es grande. Como este proyecta una sombra grande a 2 espacios, pues este no recibe luz y no me da nada. En la siguiente columna tenemos un árbol grande que recibe luz directamente, por tanto son 2 puntos. Y detrás tiene un árbol pequeño, pero le hace sombra. Esto hace 2 de sombra, así que este no recibe nada de luz. No da puntos. Y luego aquí tenemos otro árbol pequeño que también recibe luz directamente, por tanto recibe otro punto. Si este hubiese tenido otro pequeño detrás, este no recibe luz porque el pequeño tapa al pequeño a un espacio de distancia. Si este hubiese estado así, sí que recibe luz porque este solo hace sombra un espacio. Al siguiente ya este recibe la luz. De igual forma, si tenemos aquí uno grande, hace sombra a 2 espacios. Si en el tercer espacio tengo uno grande o uno pequeño, sí recibe ya luz. Este solo hace una sombra de 2 espacios, ¿vale? Magnífico. Todo ha quedado clarito. Pues eso es todo lo que tienes que saber de las sombras y tal. Entonces, te apuntas los puntos y aparte te coges el bosque más grande que tengas y te apuntas un punto por cada árbol o arbusto que tenga. Bosque quiere decir conjunto de árboles y o arbustos adyacentes ortogonalmente. Aquí, por ejemplo, tengo un bosque de 1, aquí tengo un bosque de 1, un bosque de 1, un bosque de 1, aquí tengo un bosque de 2, no está conectado con los otros ortogonalmente, aquí tengo un bosque de 3, 2 grandes y uno pequeño, y aquí tengo un bosque de 3, uno pequeño, un arbusto que cuenta para esto y uno grande. Por lo tanto, mi grupo más grande es de 3, así que me pondría 3 puntitos. Si yo aquí tuviese un arbusto, que para esto es para lo que sirven los arbustos, pues fíjate que mi grupo, que antes tenía un grupo de 3 y otro grupo de 3, ahora tengo un grupo de 7, ¿vale? Y serían 7 puntos, importante eso. Y ya está, el sol pasaría aquí, las cartas, las 5 cartas que has acumulado aquí seguirían y empezamos pues una nueva ronda que tendría 4 turnos, ¿vale? Sacaríamos cartas, coges una carta, haces tal, otra, 4 turnos. Haces la puntuación esta intermedia que te he dicho, los árboles que reciben luz y los que no, los que proyectan sombra y tal, más puntos por tu bosque más grande y después esto pasa aquí. Haces 3 turnos, misma historia y después esto pasa aquí y haces 2 turnos y misma historia. Y al final de esto, pues tendremos aquí también un montón de cartas de diferentes biomas. Coges cada bioma por separado y ves cuántos puntos de fertilidad tiene y lo multiplicas por el número de árboles grandes que tienes tú en ese bioma. En este caso, por ejemplo, el verde clarito tiene un símbolo de fertilidad, este es de muerte matado, y yo tengo un árbol grande, pues 1 por 1, un punto que me sumo. El siguiente, este de aquí, por ejemplo, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de fertilidad, y yo tengo un árbol grande, pues 6 por 1, 6 puntos que me sumo. Y así con todos, ¿vale? Es que es para partir la cara, de verdad. Y al final, después de todo esto, quien más puntos tenga, gana la partida. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y no tiene más, esto es todo lo que es este maravilloso Evergreen, paz y amor. ¡Se acabó! Y hasta aquí el cómo se juega del Evergreen. ¿Qué te ha parecido? ¿Se parece al fotosíntesis o no se parece al fotosíntesis? A ver, se parece en el hecho de que tú tienes que plantar una semillita que es un brote y hacerlo crecer. La verdad que aquí solo tienes 2 pasos: crecer a árbol pequeño y de árbol pequeño a árbol grande. Y en fotosíntesis tenías 3: árbol pequeño, árbol mediano, árbol grande. Hasta ahí se parece. Que tienes el sol que le tiene que dar luz a los árboles y los árboles se dan sombra a los árboles que tiene detrás y toda esta historia. ¿Se parece en ese punto? Se parece. Pero ahí se acaba todo. Te quiero decir, en el fotosíntesis tenías lo primero, un tablero común, que eso era putearse. Eso era no darte sombra tú a ti mismo con tu arbolito que dices, uy, me voy a poner aquí porque no sé cuánto me voy a dar. No, tú ahí ponías a hacerle sombra a los demás, a putear. Ese es un juego de puteo, aunque no lo parezca, es un juego de colocarte en el sitio idóneo para darle sombra a los demás y no a ti y putear. Y a partir de ahí vas poniendo semillas que además que tenías que ir floreciendo, o sea, tenías que ir expandiéndote a raíz de los primeros, ir echando esporas. No podías de repente, sale un brote allí, eso no podías. Aquí sí. Aquí tú eliges una carta y tú en ese terreno eliges dónde pasa la diversión, ¿vale? Que si planto 3 brotes, que si hago 2 crecimientos, que si un brote un crecimiento, o que ya donde me dé la gana a tomar por culo la carta hago solo una cosa. Pero tienes como un mapa dividido por zonas que te limita dónde puedes parar, pero es que aquello era uno para todos y todos para uno. Y luego tienes aquí la gestión de las cartas, ¿vale? O sea, tenemos las cartas estas, tengo que coger la carta que me interese para poder hacer la acción en el bioma que me interese, pero también la carta que tenga el simbolito que me interese para poder hacer la acción extra de subir uno de los tracks y hacer la acción del track. Que es la acción del track sí que la hago donde me interese de todo el mapa, ¿vale? Que la puedo hacer además antes o después de la acción de la carta en sí.
Pero además tengo que pensar cuál es la carta que dejo, porque va a la parte de la fertilidad. Y me interesa tanto tener árboles grandes en los biomas que tal, como hacer que esos biomas tengan mucha fertilidad, porque lo que hago es una multiplicación, tantos árboles grandes por tanta fertilidad que tenga ese bioma. Vamos, que yo creo que se parece bastante poco a fotosíntesis. De verdad, yo entiendo que es el mismo tema, yo entiendo que tenemos árboles que crecen y árboles que hacen sombra, que sí, pero para mí se parece poco, poco. Te lo digo, en este, por ejemplo, no tienes nada de azar. Tienes una gestión pura y dura desde el principio hasta el final, y tú vas, además, puedes prever, porque como en cada ronda, que no cada estación, en cada ronda avanza el sol, tú ya vas viendo dónde te tienes que ir posicionando, dónde tienes que ir poniéndote para hacer sombra a los demás y que los demás no te hagan sombra, o tú no hacerte sombra a ti mismo, y todo eso te lo vas ya viendo. Aquí tienes el azar de las cartas. Las cartas que además tienen, lo que te digo, doble uso. El uso del terreno que tal, y el simbolito de la carta. Y además la fertilidad que hace que lo de los biomas después multiplicar, tal. Entonces aquí hay como menos control que este. Si te gusta el control 100% y que haya cero azar, el fotosíntesis. Si te gusta con un poquillo de la vidilla de no sé qué va a pasar, aquí. Pero también te digo, si te gusta la interacción, aquel, porque tenemos un tablero para todo el mundo, y si te gusta cada uno a su rollo y a ver quién lo hace mejor, pues el Evergreen. ¿Pueden convivir en la misma ludoteca? Claro, mira, ahí lo tienes, conviviendo, y no pasa nada. Así que haz lo que te salga de tu papo. Y si te ha gustado el vídeo, pues tú sabes, comenta, like, comparte, cuando estás súper importante, ¿verdad? Y nos vemos aquí en la mesa de juegos en Me Cuento 20. Gracias por venir. Un aplauso muy fuerte, sí señor.